Hola amigos, estamos en perspectiva. Bienvenidos a este nuevo programa de hoy y tenemos como invitadas a tres hermanitas que pertenecen a una familia que es de peregrinos de la Eucaristía. Ellas son la hermana María Milagros del Corpus Christi, la hermana Estela María de Jesús Eucaristía y la hermana María Maravillas del Sagrado Corazón. Y tenemos la suerte de que nos hayan dado este tiempo para contarnos quiénes son ellas, porque a algunos no sonará de nada este nombre de peregrinos de la Eucaristía, pero lo cierto es que es ahora nos van a explicar ellas si es una orden religiosa, si es una congregación, si es una asociación. Nos van a contar ellas qué son y cuál es su historia. ¿Qué tal, hermanas? Qué alegría tenerles aquí con nosotros. Igual, muchísima alegría, muchas gracias por invitarnos. Es un gran placer y bueno, nos alegra estar aquí y compartir un poquito todo lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. Eso, pues cuéntenos, a ver, cómo se llaman ustedes y qué es lo que son dentro de la iglesia. Pues nosotros, nuestro nombre es Peregrinos de la Eucaristía. Y bueno, somos dentro de la iglesia ahora mismo una asociación pública de fieles en miras a constituirnos en un instituto de vida religiosa. Aun cuando también sabemos que, digamos, coloquialmente, o bien podemos decirlo y también así lo experimentamos, somos una familia, ¿sí? Una familia porque, pues, el Señor nos ha constituido así, ¿no? Entonces también así es como lo vivimos. A ver, ¿por qué me dice que lo viven como una familia? Pues en nuestra familia, en nuestra comunidad, hay, digamos, hay un padre, una madre, ¿sí? Y también hay hermanos, hermanas, ¿sí? Religiosos, religiosas, y también hay laicos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues todas esas vocaciones, el Señor las ha querido reunir y pues ha formado lo que son los peregrinos de la Eucaristía con pues, nuestro carisma específico y la misión que nos confía. Ah, muy bien. Qué bonito porque la familia es algo en nuestra sociedad ahora que quizá no se le da el valor que tenga y la importancia que tiene. Y para un cristiano es muy importante, ¿no? Y el de estar en familia también da como el toque de hogareño, ¿no? De que se sienten a gusto en familia y que se apoyan unos a otros, ¿no? Ya me irán diciendo. O sea que es tan novedoso que todavía no están establecidos como instituto, ¿no? Que es lo que quieren conseguir. Entonces, cuéntenos de todas maneras cómo nace y dónde nacen los peregrinos de la Eucaristía. Y pues nuestra familia nace por providencia de Dios, ¿no? Por designio de Dios que suscita un carisma como respuesta a una necesidad concreta en el tiempo, ¿no? Sabemos que todos los carismas son un regalo de Dios como eso, ¿no? Como una respuesta a una necesidad que hay concreta en el tiempo en el que estamos. Entonces también nuestra carisma nace como iniciativa de Dios primero, ¿no? Y pues ya con esa base sabemos que el Señor pues va el camino de nuestros fundadores son el Padre Francesco María de la Santísima Trinidad y la Madre Amada Clara de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El camino de nuestros fundadores se cruza cuando son jóvenes universitarios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí se conocen y a partir de su experiencia personal, ¿sí? Cada uno de conversión, que es muy importante, se da a través del rezo del Santo Rosario de la Virgen María. A partir de esa experiencia de conversión, pues empiezan una búsqueda, ¿sí? Digamos, constante, incesante, una búsqueda apasionada por la voluntad de Dios. Entonces, pues eso lo lleva a participar del grupo de familias de Nazaret, ejercen el voluntariado en Radio María en Colombia, también en las Misioneras de la Caridad, en el movimiento sacerdotal mariano, del Padre Gobi, bueno, hay distintos apostolados y misiones, también son misioneros laicos en la ciudad de Bogotá, van de misión a Huapi, y el Señor pues allí va formando, ¿no? También esa espiritualidad que luego nos transmitirían. Y ya finalmente descubren el llamado a la vida religiosa, cada uno pues por su parte hace su discernimiento y en distintas comunidades finalmente ingresan
en distintos momentos, pero acaban en una misma comunidad, ¿sí? El padre es ordenado sacerdote en España, en un traslado que tiene a España, y luego de allí, pues, son enviados un grupo de religiosos de esta comunidad a una nueva misión, una experiencia misionera. Entre ellos, pues, están el padre y la madre, y es en esta experiencia nueva de misión, en el momento en el cual el Señor manifiesta su voluntad, ¿sí? Pues les da a conocer y al final termina forjando en esta nueva experiencia que en principio quería ser un parte de esta otra obra, pues manifiesta su voluntad de un nuevo carisma, ¿sí? Y nace este nuevo carisma para la vida de la iglesia, ya no, ¿sí? No como una experiencia parte de esta comunidad a la que pertenecían, sino pues como una nueva comunidad, como un nuevo carisma que el Señor quiere en la iglesia, ¿sí? Una nueva respuesta a una necesidad concreta. Y es así como el 12 de octubre del 2005, el Día de la Virgen del Pilar, los primeros peregrinos de la Eucaristía reciben el hábito. Y ya pues a partir de allí, bueno, recibimos nuestra primera aprobación en Uruguay, simultáneamente también se da en Colombia, y ya, bueno, ya contaremos luego dónde más el Señor nos va llevando, ¿no? Pero primeramente sea en estos dos sitios, pues como el Señor fue formando nuestra familia y también como detalle de él, pues importante, ¿no? Que el Día de la Virgen del Pilar, nuestra madre es la que también sobre la cual se cimienta nuestra familia, ¿no? El pilar de nuestra Fíjate, o comunidad. sea que empiezan allí en Colombia, se fragua todo. Es muy bonito, según has narrado, cómo ellos van, sienten la llamada y van con su inquietud buscando en distintos sitios, ¿no? O sea, dándose generosamente de misiones y bueno, dejándose llevar, ¿no? Hasta que se ven llamados a crear algo. Pero es curioso que también el contacto con España, ¿no? Porque vienen de Sudamérica y vienen a España y que sea el Día del Pilar cuando empiecen, ¿no? Como, o sea que está ligado, empieza en Sudamérica, pero va a tener mucha relación con España. Y Sí. entonces cuéntenos, ellos empiezan, al inicio me imagino yo que son pocos, porque es que 2005 bueno, hace nada, no hace ni cuántos años, es que no hace nada. Y entonces, total, empiezan y cómo van viendo claro, cómo van fundando, dónde, cómo son los primeros pasos. Bueno, un poco como se daría, digamos, como una expansión, ¿no? Como un pequeño, bueno, no solo en Colombia y en Uruguay, bueno, llegamos aquí a España por invitación del obispo emérito, emérito ahora de Navarra, y bueno, allí se funda una primera casa, bueno, también como, digamos, empezando una casa de formación sobre todo para las hermanas, y también, bueno, desde allí ya empieza también nuestra misión aquí en España, luego bueno, hay una fundación, una casa en Écija, una casa de hermanas de misión, también aquí en Madrid, bueno, en Leganés, en la parroquia Virgen Madre, donde los hermanos y las hermanas pues realizan también su apostolado, y también pues en Vitoria, allí también digamos, el santuario de Estíbaliz, que es para nosotros un centro de espiritualidad eucarístico y mariano para toda la familia. Qué bien. O sea que empiezan en Navarra, pero ya tienen bastantes sitios en España, ¿no? Y primero empiezan con la rama de las hermanas, o empieza también los sacerdotes a la vez y los laicos. ¿Cómo va eso escalonándose? Pues esos, digamos, las hermanas y los hermanos sí se da simultáneo, pero los laicos sí es un poco posterior. Es un poco posterior y, digamos, un par de años luego, ¿no? Se da, los primeros laicos creo que son en Argentina, que nacen los primeros laicos, y, y a partir de allí, pues se van haciendo cada vez más, ¿no? Al principio eran poquitos los laicos y algo muy de poquitos, pero luego sí fueron creciendo y eso, pues ya hay laicos en México, hay muchísimos, en Colombia, aquí en España también, gracias a Dios, pues sí fue posterior un poco los laicos. Y querría también que me dijeran, a ver, cuando la gente oye peregrinos de la Eucaristía, ¿cuál es su carisma principal y qué es
lo que de verdad queréis expandir o con lo que de verdad os veis llamados? Bueno, nuestro carisma es vivir la existencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en alegre expropiación de la propia voluntad y en pobreza. Pero eso que es una frase muy larga, la resumimos, se podría resumir en ser alimento para la vida del mundo. Es decir, ese hambre que el hombre tiene de Dios y que Dios tiene del hombre, pues el Señor nos llama a semejanza de Él en la Eucaristía, que era alimento, a que nosotros también seamos ese alimento para llevar los hombres a Dios. Y por eso, pues hay muchas características. No es un alimento cualquiera, es un cordero, en este caso, porque así como San Juan Bautista señala al Señor como el Cordero de Dios, y también cuando uno está en la misa escucha que el Padre dice, ¿no? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor nos fue mostrando cómo eso era lo que nos llamaba a ser. Ese alimento era un cordero. Entonces estamos llamados a ser corderos, y el cordero tiene una particularidad que es el animal de sacrificio por excelencia. En la Sagrada Escritura se ve un poco más claro en el Éxodo y todo eso. Entonces también el carisma es martirial. Entonces, así como el resumen se llama, el Señor nos invita a hacer ese alimento como un cordero mediante una total disponibilidad, como la Virgen, ahí está la Madre como pilar, para poder ser verdadero alimento para la vida del mundo. Qué bien, bueno, precioso y muy especial, pero ¿cómo podéis ser alimento? O sea, ¿en qué consiste vuestro apostolado? Porque no sois de clausura. ¿Qué hace una hermanita peregrina de la Eucaristía desde la mañana a la noche y cómo hacéis vuestro apostolado? Bueno, esto depende un poco, porque hay dos servicios. Está el servicio de oración y el servicio de evangelización. Entonces, por ejemplo, el servicio de oración son casas que son el corazón, y ellas bombean la sangre a toda la familia y están más cara a Dios. No se ve que estén en la calle continuamente evangelizando en misión. Esas sí se podría decir que son más de clausura. Sin embargo, el servicio de evangelización, ya ahí es donde se ve, por ejemplo, como decían las hermanas que están en Leganés, que es un Siloé, es una evangelización constante. Están las hermanas del Centro de Espiritualidad, que están arriba, que están en el norte, en Vitoria. Hay así ya diferentes servicios, el de asistencia, por ejemplo, el de la misión itinerante, misión permanente. Entonces, pero son dos servicios, de oración y de evangelización. Entonces, según una casa u otra, eso va variando. Sin embargo, toda la comunidad es misionera contemplativa y contemplativa misionera, porque uno puede evangelizar, pero necesita escuchar primero lo que Dios le quiere decir a uno para poder, pues, transmitir esa palabra. Entonces, dos preguntas. Una es si para la casa que es más contemplativa es una vocación específica dentro de los peregrinos de la Eucaristía o simplemente es porque te destinan y tienes la suerte de que te toque en un lado o en otro. Pues sí, es verdad que es el Señor, ¿no?, que lo va disponiendo, pero, y quien va ubicando, lo va ubicando a uno, ¿no? Pero es verdad que así como una hermana puede estar ahora mismo en el servicio de oración, en la casa de oración, puede que el día de mañana el Señor disponga que estén en la casa de evangelización y sea trasladada. En ese sentido, digamos, no es permanente, si a eso se refiere, ¿no? No es como definitivo, sino que sí se puede dar ese traslado, ¿no? Seguimos siendo peregrinos también en ese sentido. O sea, no vais haciendo, ni os vais turnando, ni nada, es según se vea que Dios quiere disponer de vosotras. 2 años y rotamos, rotación, ¿no? Sino que digamos, como el Señor lo va viendo, ¿no? O sea, uno también está abierto a lo que el Señor disponga y uno encuentra en la voluntad de Dios su paz. Y yo creo que le pregunta a cualquier hermana y le puede responder eso, ¿no? O sea, que verdaderamente en su voluntad encontramos nuestra paz y Él no solo sabe qué es lo que uno quiere, ¿no? O ese deseo del corazón lo realiza, sino que lo supera con creces, ¿no? Y cuando lo ubican, uno dice, eso era lo que yo quería, eso. Aunque incluso no lo supieran. Es muy misterioso, muy lindo. Y por ejemplo, me imagino de todas maneras que aunque estéis en la casa de evangelización o de itinerante, de misión itinerante,
tenéis vuestros horarios de oración, ¿no? De vida contemplativa, aunque salgáis fuera, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es ese horario? ¿En qué consiste? Bueno, es también parte de ese que decíamos, misioneros contemplativos, y es estar disponibles para escuchar todo aquello que el Padre nos dice y dar ese verdadero alimento para la vida del mundo. Pues la oración para nosotros es el pilar, digamos, es la base de nuestra vida. O sea, que no somos nosotros los que damos de comer, es el Señor quien quiere alimentar a las almas. Entonces, claro, lo primero en nuestro día es la oración, es esa que para nosotros esa constante escucha, esa escucha atenta de la voz del pastor para poderle seguir. Claro, y es hermosísimo porque es aprender a escuchar la voz de Dios y también saber dar esa palabra oportuna, ese gesto necesario, pues en la misión también el Señor nos va instruyendo en la oración. Por eso para nosotros es lo primero. Entonces, el día de un peregrino a la Eucaristía empezará siempre con la oración de cara a Dios. Y bueno, es más o menos, si queremos hablar un poco como de horario, es lo primero que hacemos. Bueno, ya luego pues comenzará, digamos, el orden del día, también depende también de cada casa y el ritmo de la misión de cada casa, que también, bueno, en la que nosotros veremos, se podrá, digamos, pero digamos, se podrá variar algunas cosas de los tiempos de oración, pero sí son tiempos fijos. Por ejemplo, la oración del Santo Rosario en comunidad también para nosotros es muy importante porque también a través de nuestra Santísima Madre pues aprendemos ese ser verdaderos servidores del Señor. Qué bien. Y me imagino eso que tendréis oración, desayuno, o sea, un orden, ¿no? Porque también la casa la tendréis que hacer, en fin, la labor, como en una familia. Y, Sí, tal cual. y los laicos, por ejemplo, ¿qué relación tienen con vosotros? ¿Tienen que estar en el sitio que vosotras estáis o dónde se ubican los laicos? ¿Cada uno en su casa y tienen una reunión al mes con los peregrinos? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Hay dos, digamos, hay dos tipos de laicos, ¿no? Tenemos los centinelas y los custodios. Entonces, los centinelas adquieren unos compromisos en los cuales ellos sí, digamos, salen, tienen una salida más del mundo y viven juntos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos laicos centinelas que tienen esa dinámica, ¿sí? Hay más una salida de sus casas concretas del mundo y ellos, pues sí, viven juntos y es una consagración más al Señor, ¿no? Pero los custodios, ellos sí viven en sus casas, cada uno en su casa, pueden ser padres, madres de familia, jóvenes, niños, eh, y desde su sitio de trabajo, de estudio, de la vocación que también tengan y de su dinámica de día a día, viven nuestro carisma y espiritualidad. Entonces ellos sí, digamos, tienen una vez a la semana formación, entonces se reúnen una vez a la semana, tienen también un servicio concreto que ofrecen, que dan, ¿no? Entonces puede ser, pues, es variado, ¿no? Puede arte y liturgia, puede ser la misión, la evangelización, ¿no? Entonces dependiendo, también tienen una vez a la semana ese compromiso del servicio concreto, pero luego digamos, lo fundamental no se limita a una hora de formación o de servicio, sino que ellos mismos, o sea, su vida entera, ¿no? Está impregnada también del carisma y son alimento allí donde están, ¿no? O sea, los laicos también son esos, sal y luz del mundo y son alimento. Y los laicos, pues, ahora mismo, por ejemplo, no es que tengan que estar solamente donde hay religiosos. Normalmente, pues, donde hay religiosos, hay laicos también, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, ahora mismo no hay religiosos, pero hay laicos, ¿sí? O, por ejemplo, creo que en México también se da que hay algunas ciudades que hay laicos, pero no hay religiosos como tal, los religiosos están en otra ciudad. Entonces, sí, también se da esa realidad en algunos sitios y pues a través de Zoom o de otras realidades pues se puede dar la formación y ese contacto, pero que el Señor pues va llegando, ¿no? A donde Él quiere, de formas misteriosas. Oye, el tiempo se nos acaba y quedan como 5 minutos o 4, pero me gustaría eso, que un poco cada una contarais cómo vosotros sentisteis la llamada y qué pensáis que es lo más importante para quien nos esté viendo, transmitir de vuestra parte
con esa vocación que vosotros habéis tenido personal cada una, por si acaso alguien que os está viendo dice, oye, pues esto es lo mío, ¿no? Porque esto me imagino yo que con cómo se propaga en el siglo XXI, que es tan difícil hoy día, y cómo sois de jóvenes y que da gusto veros esa alegría que tenéis, ¿no? Ese convencimiento, esa fe profunda, pues la verdad que es muy atractivo. Entonces me gustaría que cada una un poco dijera por qué ella es misionera de la Eucaristía, digo, peregrina de la Eucaristía, y qué es lo que encontráis ahí, y bueno, lo que queráis para que a la gente se le quede clara quiénes son los peregrinos de la Eucaristía. Bueno, cada historia es única, ¿no? En mi caso, por gracia de Dios, yo descubro la vocación a los 7 años, pero con el mundo y todo lo que la sociedad de hoy en día pues propone, me fui alejando un poco de la iglesia. No lo parecía porque pues de familia católica, misa los domingos, todo eso, pero ya sí la oración empecé a dejarla de lado. Y es hasta los 14 años que en un campamento, de hecho con los peregrinos de la Eucaristía en Fátima, en la adoración eucarística y con la Virgen, fue en el 2017, en el centenario de las apariciones, que me di cuenta que el Señor me dice, regresa a lo que me prometiste, porque yo ya le había dicho ya al Señor que sí, pero lo había dejado de lado. Y entonces yo me di cuenta de que me está pidiendo de que otra vez cambie mi vida rumbo a Él, y ahí otra vez empiezo con el rosario, la adoración eucarística, eso fue clave, la verdad. La adoración eucarística semanal, y poco a poco respondiendo me di cuenta de que el Señor me llamaba pues a entregarle todo, pero más que entregarle todo era a que yo fuera feliz, porque yo estaba vacía, o sea, yo me daba cuenta de que yo no tenía nada que me motivara, yo vivía como vivir por vivir el día a día, pero sin ninguna alegría, o sea, como quien se deja llevar por lo que le presenta el momento. Y cuando el Señor irrumpe en la vida de uno, se da cuenta de que se levanta con una sonrisa en los labios, que no es normal a veces en la sociedad de hoy en día, y sin embargo la vida ya tiene un sentido. Y cuando me di cuenta de que yo era feliz, de que yo era feliz, tenía que preguntarme por qué era feliz. Y ahí es cuando me di cuenta de que yo era feliz cuando pensaba en Él, cuando vivía para Él, cuando le buscaba a Él, cuando estaba con Él. Entonces, poco a poco el Señor me fue mostrando que Él solamente quería mi felicidad, y mi felicidad era estar con Él, servirle a Él toda la vida. Y así fue como pude responder. Qué bien. Bueno, y porque los peregrinos estarían al lado. Nos quedan 2 minutos, así que 1 minuto cada una de las hermanitas. A ver, la hermana, ¿quién primero? ¿Hermana Estela Maris o la hermana María Milagro? Venga. Milagro. 1 minuto cada una, qué pena. Un poco así, Sí. como, digamos, cómo me encuentro con el Señor y cómo me encuentro con mi familia, con los peregrinos. Era una joven de 16 años, pues con lo que una joven de 16 años puede tener en la cabeza. Y bueno, recuerdo un día que bajé, llego a casa y veo a dos hermanas que están pasando por allí y les veo el hábito y digo, qué hábito tan bonito. O sea, a mí me causó gracia porque digo, bueno, qué momento se me salió esa palabra, ¿no? Qué hábito tan bonito. Pero también a raíz también de la conversión de mi hermana mayor, que ella se acerca a los peregrinos e ingresa, pues en mi vida también, pues digamos, todo empiezo a replantearme. Yo digo, ¿qué sentido tiene mi existencia? O sea, que me doy cuenta que tengo una pregunta en el corazón, pero que solamente me la puede responder Dios. O sea, yo digo, bueno, estoy en problemas, ¿no? A ver, respóndeme. Y me voy acercando también al misterio de la Eucaristía, o sea, no sé cómo, pues llego a la adoración, llego a la misa, empiezo a ir a misa los domingos, o sea, hay una gran necesidad de acercarme a la Eucaristía, que es una parte vital de nuestra vida y de nuestro día a día, estar allí con el Señor en el misterio de la misa, ¿no? Y encontrarle y escucharle. Y así poco a poco escuchándole, pues descubro que el Señor me está llamando, o sea, que me ama, ¿no? Y lo más grande, lo más pleno de mi vida es ese amor tan grande que Él me ha manifestado y que no soy para mí, que soy para Él y que mi vida tiene un gran sentido.
Entonces, claro, para mí, bueno, cambian todos mis esquemas de mi cabeza, porque para mí todo era estudio y voy a trabajar, era un poco como una vida un poco como por inercia, pero me parecía que era lo más, no sé, auténtico, pero era lo que todo el mundo repite en el mundo. Y claro, escucharle, que me irrumpa en mi vida, pues claro, empiezo también a preguntarle, Señor, me doy cuenta que me llamas, pero dime tú a dónde y cómo quieres que sea, si es aquí o allí. Y bueno, Dios me permitió acercarme a varias comunidades religiosas. Descubro que Dios no me llama allí, pero que tengo que esperar a que el Señor me lo diga, ¿no? Y vaya misterio que se me abre una puerta, pues en la misma comunidad en la que está mi hermana, el Señor me dice, bueno, ¿por qué no vienes a hacer una experiencia? Fue muy graciosa mi experiencia porque era un sitio muy rural, en cambio yo vengo plenamente de la ciudad, así que, bueno, fue para mí encontrarme un poco un choque, pero claro, me doy cuenta que soy feliz y que no soy para mí. Entonces, para mí eso sí fue lo más grande, digo, este es mi lugar, esta es mi familia y bueno, el Señor ha realizado todos los sueños que habían en mi corazón. Qué bonito. A ver, y ahora nos queda la hermana, a ver, Estela Maris, ¿no? Sí, pues bueno, yo descubrí la vocación en una misión familiar, que tampoco tenía ni un poco de ganas de ir, pero a partir de esa misión de familias, el Señor también pues da un giro completo a mi vida y ese descubro, ¿no? Ese misterio de también, de que tengo una misión, ¿no? Eso que también muchas veces de pronto uno no sabe, los jóvenes no se enteran, ¿no? De que están aquí por algo, ¿no? O sea, que Dios los ha creado y que tienen una misión y de pronto, ahora que decía usted, pues algo que también quisiéramos decir, ¿no? Pues sí que dar ese mensaje, ¿no? O sea, de poderles decir que tienen una misión, ¿no? Que todos aquí tienen una misión y así como el Señor nos ha creado, Él conoce para qué nos ha creado, ¿no? Él es el alfarero, el que sabe para qué nos ha diseñado y creado y sabe bien cómo podremos realizar esa misión. Entonces, pues invitarnos, ¿no? A todos, como decía también el Papa San Juan Pablo II, a abrir de par en par las puertas a Cristo, no tengáis miedo y verdaderamente no tener miedo a abrir las puertas al Señor, a Jesús Eucaristía, porque Él no quita nada, ¿no? Lo da todo y quien se entrega a Él, pues recibe el 100 por 1, recibe mucho más de todo lo que podría imaginar, querer, esperar, ¿no? Aspirar, recibe mucho más. Y pues eso, si algo quisiéramos transmitirles, ¿no? Como peregrinos de la Eucaristía, es poderse acercar y abrir las puertas al misterio de la Eucaristía, del Señor que está allí presente para entregársenos, ¿no? Como alimento, pero para que esa entrega permanezca, ¿sí? Para transformarnos a nosotros en alimento. Y pues así también muchos, sean muchos y todos los que lo conozcan y se acerquen a Él, ¿no? Y así como estamos, como uno se puede alegrar un momento compartiendo con quienes ama aquí en la tierra, pues que podamos compartir eternamente todos juntos en el cielo, para siempre. Uy, qué bien, hermanas, pues nos quedamos encantadas con el testimonio de las tres hermanas que hoy han, como si dijéramos, representado a los peregrinos de la Eucaristía. Nos quedamos con este mensaje tan bonito de la hermana Estela Maris y del testimonio de las vocaciones también de las demás y suya. Y bueno, eso no quiero decir más porque ella lo ha dicho clarísimo. Pero si alguien, pondremos en el vídeo el contacto por si acaso alguien quiere conocerles o quiere acercarse a ellas porque le ha gustado el carisma que tienen, pues también pues lo pondremos para que tengáis acceso a ellas o algún número de teléfono para contactar. Muchísimas gracias, que Dios os lo pague, que Dios os bendiga. Nos ha encantado conocer a esta familia de los peregrinos de la Eucaristía muchísimo. Y bueno, que Dios os siga acompañando, vosotros sois generosas y ahí estáis con Él, así que se os ve felices, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a usted, Dios la bendiga mucho. Igualmente, amigos, hasta el próximo programa. Gracias.